Fue un desfile por las calles principales de San Gregorio, en Chaminac, en Chiapas, en la carretera panamericana, muy cerca de frontera con Comalapa y casi en los límites con Guatemala. Dos largas hileras de pobladores aplaudían y celebraban a los marchistas que iban con carros blindados, poderosas ametralladoras, uniformes. Pero ¿sabe qué? No eran nuestros soldados, eran integrantes del cártel de Sinaloa que desfilaban por el pueblo anunciando la llegada de los refuerzos para la lucha que libra el cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y así aseguraban poder controlar toda esa región de la frontera. Mientras a pocos kilómetros en ese tramo de la frontera, según la información local, el ejército guatemalteco se ponía en estado de alerta ante ese desfile. En México nadie actuó. Ni siquiera se ha dicho una palabra. Los criminales desfilaron, se exhibieron, se asentaron en la zona y no aparecieron por ningún lado hasta el día de hoy las fuerzas de seguridad. Esos territorios de la frontera no los controla el Estado, sino la delincuencia, que desde allí trafica drogas, armas, gente, extorsiona, desplaza pobladores y mata. Es el arribo de integrantes del cártel de Sinaloa al municipio de frontera Comalapa, en Chiapas. A plena luz del día, habitantes le abren paso a criminales que ante la falta de acciones del gobierno estatal han vivido en carne propia la amenaza, acoso y violencia de los grupos delincuenciales que operan y se disputan el control del territorio. Este acto propagandístico representa la total ausencia del Estado, donde comunidades enteras han sido abandonadas a merced de delincuentes. Así lucen las calles y los negocios de Chicomucelo, todo cerrado, todo cerrado. ¿Es un panteón aquí? Es un panteón Chicomucelo. El temor, la zozobra nos tiene acorralados. En las últimas semanas, varios tramos de la carretera panamericana fueron bloqueados, sobre todo en frontera Comalapa y Trinitaria, a la altura de San Gregorio Chamic, además de los accesos a la Trinitaria y Comitán. Esto ocasionó que tiendas, negocios y mercados cerraran sus puertas debido a la escasez de productos y mercancías. El desabasto afecta a municipios como Amatenango de la Frontera, Chicomuzuelo, Mazapa de Madero y Motocintla. Tampoco hay servicio de transporte público. Los únicos que transitan con total impunidad son los grupos criminales. De acuerdo con los reportes, los bloqueos fueron instalados por la organización Maíz, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Fuera el cártel de Sinaloa! ¡Fuera! ¡Fuera el crimen organizado! ¡Fuera! Ante estos hechos, la diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un pronunciamiento en el que denuncian el silencio de las autoridades estatales ante la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales. Aseguran que esta violencia demuestra un Estado fallido, rebasado o coludido con los grupos delincuenciales, desde fiscales municipales, regionales, presidentes municipales hasta el gobierno del Estado. Mientras esto ocurría en Chiapas, en Guatemala, autoridades del Ministerio de Gobernación reforzaban la seguridad para evitar actos delictivos. Por orden del gobierno se ha desplegado ya un total de 400 integrantes del Ejército de Guatemala, entre unidades de infantería, unidades de reconocimiento y también de fuerzas especiales. En los últimos años, la violencia en la región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas se incrementaron por la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Hace unos días se anunció que 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal llegaron a los municipios fronterizos con Guatemala para hacer frente a los grupos criminales. Los elementos se concentraron en frontera Comalapa. Es en esta región al sur del estado donde el 29 de agosto, sicarios emboscaron a sus rivales en el tramo carretero Chicomucelo-Siltepec. 6 criminales fueron asesinados. Chiapas es un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación geográfica, ya que representa un puente de conexión entre el sur y el norte del continente a través de 700 kilómetros de frontera con Guatemala. La violencia generada por los grupos criminales ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. De acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas, de enero a junio se denunciaron 309 desapariciones de niños y adolescentes, un promedio de 51 casos por mes. A esto se suma el reclutamiento de jóvenes que son arrebatados de sus familias por los criminales.
Desde hace años, pobladores de los Altos de Chiapas han denunciado que además del crimen organizado, en la violencia intervienen actores políticos, funcionarios municipales, caciques y grupos armados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y ante estos hechos terribles, esto es lo que dijo el gobernador Rutilio Escandón. No hay ninguna falla, no ha dicho nada. El gobernador no ha dicho ni una palabra. Hoy vino a Palacio Nacional, se supone que con otros gobernadores no ha habido ni un comunicado, ni una reacción. Para el presidente López Obrador se trata, dijo, de propaganda. Es un asunto muy limitado a una región y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos. Pero ha habido mucha propaganda. Sacaron un video en donde van entrando a frontera Comalapa 20 camionetas. Entonces, cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral. Sí, es propaganda del cártel de Sinaloa y lo hacen para mostrar poderío. Explíqueme usted en qué país del mundo pueden llegar 20 camionetas artilladas, blindadas, con fusiles Barrett, con personajes que están relativamente uniformados y quedarnos con que simplemente es propaganda. Es una realidad generalizada en toda esa zona y desde hace, lo decíamos ahora en la mesa de República MX y lo hemos dicho aquí en innumerables oportunidades, aquí se lo hemos mostrado, una realidad que está presente desde hace muchos meses, desde hace por lo menos 2 años, estos enfrentamientos y este tipo de presiones que van al alza cada vez se realizan con mayor impunidad, están presentes. ¿Por qué? Porque no hay autoridad del Estado en esa región del país y la tragedia se repite en otros ámbitos. Ahí mismo en Chiapas, pero a kilómetros de ahí, no muy cerca, esta noche reportaron un vehículo Mustang rojo con impactos de arma de fuego de AK-47 en la autopista Arriaga-Coita, Chiapas. El conductor fue asesinado e identificado como Muriel Berzain Morales Ramírez, le decían el Yankee, y era agente de investigación criminal de la Fiscalía General de la República en la subdelegación Villaflores de Chiapas. Pero tampoco ese, Viviana, es un hecho aislado. Va mucho más allá y se repite en muchas otras regiones del país.